Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast socio-religioso. Este día nos acompaña, como siempre en la mesa, Felipe Monroy. Bienvenidos a todos y a todas. Juan Pablo Reyes. ¿Qué tal? Saludos. Sí, esperamos sus comentarios. Y nuestra decana Maru. Hola, ¿cómo están todos? Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema, ya saben que ya estamos a la vuelta de la esquina de la Semana Santa y vamos a hablar sobre todos estos fenómenos religiosos que ocurren en la Semana Santa y que son muy emblemáticos de algunos lugares de la Ciudad de México. Por ejemplo, empecemos con Iztapalapa. En Iztapalapa, pues ya saben, la pasión que comenzó por este brote de cólera y la promesa que hace el pueblo de hacerla año con año para continuar con la protección, la salud y demás. Entonces, empecemos por ahí. Felipe, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero, la Semana Santa y las tradiciones. O sea, la Semana Santa yo creo que es uno de estos momentos de la vida de la Iglesia y de los fieles católicos, pues obviamente pues, muy importante porque se supone que el pueblo católico se va preparando durante 40 días, durante la Cuaresma, espiritual, moralmente, emocionalmente, incluso físicamente con el tema del ayuno y la abstinencia, justamente para vivir esta Semana Mayor que empieza con el Domingo de Ramos, sigue con los 3 días santos, lunes, martes, miércoles, ya se viene con el Jueves Santo, que tiene que ver con la Cena del Señor, o sea, todas estas cosas del seguimiento de la vida de Jesús, y que llega al punto culminante el viernes con la crucifixión, y obviamente el Domingo de Resurrección, sábado en la noche con el Fuego Nuevo, Domingo de Resurrección. Bueno, todas estas experiencias los católicos las viven de muchas maneras, y particularmente en la Ciudad de México en todas las parroquias hay representaciones de la Santa Semana, ¿no? Pero las representaciones quizá más simbólicas están la de Iztapalapa, la de Coajimalpa, hay algunas otras, pero la de Iztapalapa es, además de histórica, es sumamente importante porque en muchos lugares las parroquias utilizan un Santo Cristo de madera para poder ser el que representa estos momentos bíblicos, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es irrepresentable, es decir, no puede ser sustituido por una persona, ¿no? Es el crucifijo. Seguramente ustedes si van a cualquier parroquia antigua, encontrarán casi siempre al lado derecho, izquierdo, un sarcófago de cristal donde está justamente este Santo Cristo que está articulado. Lo pueden enterrar o lo pueden poner en esa circunstancia, pero también le pueden extender los bracitos y crucificarlo. Es muy importante para toda la Iglesia Católica esta representación. Pero en Iztapalapa, como bien lo dice Celian, cuando el pueblo ofrece hacer esta representación por la salvada de cólera que le da justamente el Cristo de allí, del Calvario, de la cuevita, en Iztapalapa, deciden que sea un ser humano, una persona. Y esto implica que representa a Jesús y además todo lo demás, los apóstoles, María, etcétera, los romanos. Y esto obliga a una organización social sumamente singular, en donde año con año ensayan los diálogos de la pasión, se eligen los personajes, se elige a quien va a representar a Jesús, a representar a María de una manera sumamente estricta. Obviamente tanto el varón como la mujer que representan a Jesús y a María tienen que ser célibes, tienen que ser jóvenes, obviamente no pueden estar casados, no pueden haber tenido hijos, en fin, tienen estas cosas, tienen que ser católicos o al menos cercanos a la Iglesia. En diferentes momentos de la historia, este grupo, digamos, teatral, pero también religioso, ha llevado a cabo esta representación. En algunos periodos de la historia ha sido más y menos acompañado por la Iglesia Católica formalmente, pero en los últimos años esto se ha cambiado un poco el viraje, ¿no? Ha estado menos acompañado por las instituciones católicas y muchísimo más patrocinado por las instituciones políticas. Y esto impacta también en la organización misma de la Semana Santa allí en Iztapalapa. Habrá que hablar, Carlos Monsiváis comentaba mucho sobre la Semana Santa, en que
aunque los discursos o el lenguaje que se utiliza en los diálogos de la Semana Santa están escritos en un castellano decimonónico, o sea, son palabras ya ininteligibles para nuestra ciudadanía actual, están dichas y están expresadas por una sociedad sumamente viva, ¿no? Iztapalapense, de los 8 barrios, jóvenes que hacen vida y que al final esto representa pues uno de los patrimonios, ya ahora sí, patrimonios culturales de la humanidad, intangibles, y que pues tiene sus pros y sus contras, pero es muy divertido justamente hablar de ese terreno de la Semana Santa y Iztapalapa. Ajá, Y que congrega ya a millones, ¿no? Sí, congrega millones. Sin duda, sí. Y justamente sobre eso, Maru, este año la proclaman como patrimonio y pues qué interesante, ¿no? Que ya una festividad religiosa se vuelva también patrimonio cultural, ¿no? Sí, la UNESCO la declaró hace pocos días, ¿no? Patrimonio cultural, patrimonio cultural, ¿no? Precisamente porque dice que fomenta una cohesión social, porque es la comunidad la que lo organiza y porque están representando su cultura, ¿no? Que tienen ya, la 183 representación que se hace. Y sí, exactamente, la organización, como dice Felipe, queda en un comité organizador de los 8 barrios de Iztapalapa, ¿no? Entonces, así es, ellos son los que se encargan, los que se coordinan, pero ahora al ser patrimonio de la UNESCO también establecen como un convenio con el gobierno federal, ¿no? Este convenio va a consistir en que se les dé seguridad, cuando se realice protección civil al pendiente, y claro, ellos quieren seguir siendo pues autónomos en esta organización, que en ocasiones, como bien lo menciona Felipe, sí se han involucrado los partidos políticos, sobre todo el PRD en un tiempo, que quiso hacer ahí presencia, también a través de la alcaldía, de la delegación. A través de la delegación entonces, también el cardenal Norberto Rivera un tiempo quiso como que apropiarse de esta festividad, fue a visitarlos en algunas ocasiones, pero realmente pues él sintió el rechazo de los organizadores. Ellos quieren seguir siendo la comunidad como hasta ahora es, y sí, como dice Felipe, presentan una selección muy rigurosa. El único que siempre es del comité organizador es Judas. Ese es un dato importante, ¿no? Todos los demás son jóvenes, muy seleccionados, pero el comité organizador sí elige a Judas. Sí. Y creo que todos hemos cubierto en alguna ocasión, en varias ocasiones, la famosa pasión de Iztapalapa, ¿no? Sí, así es, Juan Pablo. Cuéntanos alguna de tus experiencias. Justamente. Bueno, yo siempre, no critico, pero siempre digo, ¿por qué siempre ponen la bandera de Rumania en el pretorio de donde está Poncio Pilato, ¿no? Y pues ya me comentaban ahí algunos de los organizadores, no, es que pues se entendió que era Romania, Roma, y pues encontramos Rumania, que suena igual que Romania, y por eso pusimos la bandera de Rumania, pero eso es de los 70s, 60, 70, y no han cambiado para nada esa situación. Sin embargo, es una cobertura bastante buena, porque conoces a todo tipo de personas, porque se ha vuelto también parte del turismo religioso en la Ciudad de México. Llegan miles, casi millones de personas, podría decirse, en todos desde el Domingo de Ramos hasta la representación de la Resurrección al domingo siguiente. Entonces, pues ves como los extranjeros, sobre todo, y también muchos que vienen de otros estados del país, para ver nada más esta representación de la Pasión, pues se van integrando, porque aparte se integran como parte del pueblo y se contagian de lo que se está viviendo alrededor por parte de los propios iztapalapenses, ¿no? Entonces, creo que sí fomenta mucho el tema del turismo religioso en la capital del país. Por supuesto, fomenta también bastante la cohesión al interior de Iztapalapa, a pesar de las muchas rupturas que siempre puede haber en estos comités de organización, ¿no? Como sucede siempre en por ejemplo, en Xochimilco, los grupos que atienden, por ejemplo, al niño PA, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues es una tradición que pues ha ido sobreviviendo año con año, y creo que le queda mucho, sobre todo después de esta declaratoria de patrimonio cultural por parte de la UNESCO. Y justamente una fiesta de fe, y lo vemos cada año con los nazarenos, ¿no, Felipe? Los nazarenos. Bueno, ahí es donde yo tengo unas preocupaciones importantes, porque en efecto alcanza el tema de la declaratoria nacional, bueno, de patrimonio cultural inmaterial,
y tiene nuevas dinámicas, es decir, nuevas responsabilidades sociales, turísticas. Como dice la gente, cada vez que va a ocurrir el evento, yo vine a pasear y terminé gritando al final, ¡liberan a Barrabás! Se integra el pueblo, sí. Es una vivencia. Al Judas. O el judío errante, que es uno de los pocos lugares donde persiste, ¿no? Recogiendo monedas de chocolate de Judas. Recogiendo monedas de chocolate de Judas. Es decir, el pueblo vive en medio de esa representación teatralizada, pero al final también es parte del pueblo. Esa es mi inquietud, porque, por ejemplo, los nazarenos son estas personas que por manda o devoción o petición especial ofrecen esa especie como de expiación a través de su cuerpo, del dolor y de la fatiga, porque obviamente Semana Santa, y más en Iztapalapa, siempre es un sol abrasador y un calor tremendo. Además, 1 millón y medio de personas que están allí amontonadas es asfixiante, y los nazarenos van cargando estas cruces de madera, muchas veces descalzos, ofreciendo esta parte sacrificial del dolor para obtener gracias del Señor o pagar algún tema de un milagro ya concedido. Y ahí es donde quizá toda esta parte de la representación, de lo institucionalizado, pueda estar perdiendo el foco sobre justamente esta expresión de expiación personal, ¿no? Lo trascendental religioso, que no nada más se ve en Iztapalapa, o sea, en otros lugares, que en Taxco es entre los, ¿cómo se llaman? Los encadenados, los encruzados y los flagelantes, es la manera en como el dolor expía culpas o agradece servicios del Señor o favores divinos. Y aquí en Iztapalapa, quizá con todo el jolgorio, quizá puede diluirse esa dimensión espiritual. Sí, así es. Y Maru, hay un estudio que hizo el INAH sobre esta representación en Iztapalapa, pero ellos estudian esta parte de los gestos, los movimientos, de todos los personajes, ¿no? Para ellos sí se transmite. Muchos de ellos iban con dolor, algunos nazarenos, aunque sea representación teatral, pero para mucha gente ese dolor que ven en Jesús, ese dolor que ven en María, sí les llega. Entonces realmente aunque sean actuaciones, esos símbolos que ellos están manejando, sus caras, sus gestos, con su mismo cuerpo, esta cruz de 90 kilos que lleva Jesús. Entonces todo eso a mucha gente sí les llega. Entonces yo ahí sí pensaría que sí sigue la religiosidad popular, no se está perdiendo espiritualidad, porque mucha gente sí se llega a identificar con ese sufrimiento, por lo menos en ese momento, ¿no? Y justamente Iztapalapa es una de las pocas representaciones que retoma el rito completo. Empezamos el Domingo de Ramos, ahí se hace el Domingo de Ramos, se hacen unas presentaciones bíblicas después de cuando está con la samaritana, de cuando está con el curando al leproso, lo seguimos con el lunes, martes, miércoles, y nos vamos el jueves con la institución de la Eucaristía en la última cena, y la aprehensión también en el huerto del Getsemaní, y culminamos precisamente con el Vía Crucis y al otro día la resurrección, que esa es una parte importante porque hay representaciones que solo se enfocan en el Vía Crucis, ¿no? Claro. Entonces aquí en Iztapalapa sí han mantenido la tradición de hacer completa la Semana Santa, las tradiciones bíblicas de la Semana Santa, ¿no? O lo que viene en el Evangelio, ¿no? Y hay algunos viacruces que se quisieron realizar en la Ciudad de México, que fracasaron, ¿no? Esta parte que se hacía en la catedral, ¿no? Sí, el padre José de Jesús, ¿no? José de Jesús Aguilar intentó incluso personajes profesionales, ¿ya? Y lo montó 1 o 2 veces, creo que en el Zócalo. El que era el Vía Crucis Nuevo Hispano, me parece. Entonces era como que la novedad, pero pues no jaló. La gente no se identificó y se dejó de organizar. Y eran muy buenos, eran muy buenos, con muy buen vestuario, pero pues se sigue haciendo ya de manera tradicional, como siempre fue, ¿no? Adentro de catedral, en cada estación se reza, y la verdad que los rezos que se hacen, las peticiones en cada parada, son muy importantes, porque siempre van de corte social y siempre apoyando hacia las necesidades de este México actual, ¿no? Y se ha adaptado a las necesidades del México actual. Por ejemplo, está ya el Vía Crucis del Migrante, el Vía Crucis de los Desaparecidos, que lo han promovido mucho, tengo entendido, los jesuitas. En
Entonces esto también provoca una cohesión, o creo yo, debería provocar una cohesión a la hora del rito a la representación popular, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a brincar a otras, por ejemplo, en Guerrero, Juan Pablo. ¿En Tasco? En Tasco. Bueno, el Tasco es muy impresionante lo de Tasco. La procesión del silencio, a mí me ha tocado, por ejemplo, una vez descubrir la procesión del silencio en Tasco, Guerrero, y pues con los penitentes, los flagelantes, etcétera, todos los que vienen, se me fue ahorita el nombre de la... Capirote negro, ¿no? Ajá, sí. Entonces causa mucho impacto. También ha provocado una gran cantidad de turismo religioso en la región. Ahorita se ha minimizado mucho por el tema de la violencia en los alrededores. Tasco, si bien no tiene tantos reportes de violencia creciente, sí los alrededores de Tasco Guerrero. Entonces esto ha provocado pues que se reduzcan mucho los tiempos de la duración de las procesiones, porque antes eran desde la tarde, comenzaban con el Vía Crucis y toda la tarde. Ahora únicamente se reduce a la procesión del silencio, y pues también el tema de la violencia ha lamentablemente impactado como en otros temas como las misiones, ¿no? Y bueno, un papel importante juegan las redes sociales en estos tradiciones, porque el Vía Crucis de Iztapalapa también ya se transmite en vivo por internet. Entonces todas las personas por que televisión. Y todas las televisoras también. Me tocó a mí hacer una vez una transmisión de como 4 horas para una televisora en la que trabajé hace unos años, y ahí estaba bajo el sol, que sí estaba, lo que decía Felipe, ¿no? El sol que está tremendo ahí. Sí, un tiempo hubo solo dos televisoras, ¿no? Sí. Hubo solo 2 televisoras, ahora ya, incluso el comité organizador ya hace su propia transmisión. Exactamente, vivo, ¿no? Entonces eso es lo que comentaba, que ya se están retomando las tradiciones para que ya nos vean en todo el mundo a través de internet. Y también en el caso de Tasco, también el año pasado yo la verdad es que me sorprendí porque me salió así de las procesiones en vivo, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, donde también ahí es la procesión del silencio y es igual negro, riguroso, y que van por las calles encadenados, y también ahí pues, ¿no? ¿Cuánta gente no va a esos lugares a presenciarlas? Y en silencio porque llevan siempre el tambor. Bueno, es muy solemne. Sí. Muy solemne, sí. Pues por eso se le conoce a México, ¿no? Internacionalmente, principalmente por Iztapalapa y por Tasco, que desde hace muchos años, con las transmisiones que hacían las 2 televisoras, pues ya se empezaban a conectar, y a nivel mundial se conoce. Otra también muy tradicional es en Filipinas, ¿no? Bueno, sí, donde ahí hasta clavan a... Digamos que son los que, al menos yo conozco, como que son los más populares, ¿no? Mediáticamente sí. Y tienen algo que Maru creo que mencionó con mucha claridad, o sea, son inimitables, aunque se quieran reproducir en algunos otros espacios. O sea, la dimensión, pues sí, antropológica, digamos así, donde esa fe religiosa se traduce en actos culturales, pues es muy difícil de reproducir en otros espacios. O sea, y pongo el caso, como bien lo mencionas, tanto Iztapalapa, en donde el pueblo es que celebra la representación de la Semana Santa y no solamente unos actores, en donde en Tasco, en donde la persona anónima se flagela en una procesión porque la fe es el personaje y no la persona. En San Luis Potosí que pasa exactamente lo mismo, y en Filipinas, en donde ahí sí la persona sale en prime time porque se agujera con clavos las muñecas. Son realidades que no pueden ser reproducidas fácilmente, o sea, o nacen en el pueblo y tienen su sentido, que a veces casi medio inescrutable para los analistas, de qué es lo que realmente sucede allí, porque no puedes falsificarlo, ¿no? Y esa dimensión de la religiosidad popular es esa, no puedes forzarla ni falsificarla, tienes que reconocerla, y ayuda justamente a transformar corazones y lo que sea, pero creo que es una de las cosas que tanto las autoridades civiles como las autoridades eclesiásticas no alcanzan también a vislumbrar con claridad, ¿no? Que ahí hay un pueblo que se está manifestando y que solamente les toca quedarse enfrente pasmados de lo que vive esa realidad. No pueden
usufructuarla, venderla, rentarla, ¿no? Y es muy dramático. Y Iztapalapa y Tasco, San Luis Potosí, Filipinas, pues nos enseñan que el pueblo está vivo, ¿no? Y por ejemplo, tengo entendido que sin buscar copiarlo, el tema del Vía Crucis virreinal que había hecho el Padre José de Jesús ahí en la Catedral de Zócalo, ya tenía cierta tradición siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Sí. Sin embargo, dependía también de la voluntad del arzobispo en turno. Entonces ese fue un punto importante. Si el arzobispo no quería que se representara, prefería hacerlo con las imágenes, que es válido, en las imágenes tradicionales que estaban al interior de la catedral, pues bueno, pues así lo quiere el arzobispo y eso pasa 10 años. Llega otro arzobispo y dice, no, pues vamos a retomarlo. Claro. Pero yo creo mucho que es la comunidad. Sí. Vamos, el centro histórico no tiene catedral, no tiene una comunidad, como digas, como Iztapalapa, ¿no? Exacto. Hay muchos negocios, sí, entonces negocio. Los laicos están muy diversificados, no hay una comunidad tan unida. Yo creo que eso también fue lo que falló, porque el Padre José de Jesús, a través de los medios, hacía mucha difusión, nosotros difundíamos, va a haber, y a veces la mayoría que habíamos éramos los periodistas, ¿no? A los que no nos mandaron a Iztapalapa, nos mandaban a Zócalo. Pero no veías esa multitud de gente, sí, algunos turistas o gente que andaba comprando, que siempre anda gente en el centro, se acercaban. Pero realmente no tuvo jale porque no participaba la comunidad, no se identificaba, ¿no? Y les pongo el ejemplo de otra tradición que también era súper popular en el México virreinal e incluso en el siglo XIX, que es la procesión del Corpus Christi. Exacto. Y Norberto Rivera, durante toda su gestión, muy larga gestión, hay que decirlo, fueron muchos años de arzobispo de México, 22 años, si no mal recuerdo, hizo procesiones del Corpus Christi en el centro histórico, de la catedral hacia la capilla de la Plaza de Tlaxcuaque, ¿no? Plaza Tlaxcuaque, que es un lugar bellísimo para hacer la procesión y las mulitas, etcétera. Y a pesar de muchos años de estarlo intentando, cuando llega el nuevo arzobispo, bien lo menciona Juan Pablo, decide no hacerla, y ese no es el problema. O sea, en realidad no es el problema que decida no hacerla, el problema es que el pueblo no la extrañó. Sí, exacto. O sea, el pueblo no dijo, oigan, esto lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Como si sucede con otras tradiciones, de si no hiciéramos la procesión de muertos con los de James Bond, ahora sí lo extrañaríamos. Exacto. Sí son cosas que nacen del pueblo, o a veces no tanto, pero si el pueblo no las acompaña, en realidad no tienen sentido. Como una que quedó muy arraigada, que es la quema de Judas. Que es en prácticamente todo el país, ¿no? El sábado santo se hace la quema de Judas y ahora ya está de personajes políticos inmiscuidos. Aunque también se bajó mucho por el tema de la contingencia. Sí, también. Sí. Y que además en la Ciudad de México como que no en todas partes, ¿no? No algunas partes en el centro histórico que se mantiene, pero ya algunas colonias más alejadas, yo no veo que hagan la quema de Judas, ¿no? Bueno, Iztapalapa sí. Bueno, porque Iztapalapa sigue manteniendo esa tradición, ¿no? Y bueno, allá en Tultepec, porque pues es la quema de la piratería también, ¿no? Claro. Y bueno, por ejemplo, a mí me gustaría saber, yo recuerdo mucho de niña, a mí mi abuelita me llevaba siempre a la iglesia y vivíamos la Semana Santa también completa, ¿no? Y yo recuerdo mucho que comenzaba desde el Viernes de Dolores, cuando repartían agua y decían que si ya había llorado la Virgen, eso porque mi abuelita era de Guanajuato, la costumbre era así, ¿no? Que si el Viernes de Dolores lloraba la Virgen y repartían agua. Entonces, y luego ella hacía el cultivo de trigo, y lo tenía preparado todo para la Semana Santa, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué recuerdos tienen de Semana Santa? Personalmente no mucho, te soy sincero, yo vengo de una familia un poquito más secularizada, pero como reportero sí me tocó justamente entrevistar a mucha gente de San Ángel, que hacían justamente el tema del Viernes de Dolores, y que ahora se ha recuperado, pero con un terreno más bien cultural y artístico, ¿no? En San Ángel hay altares de Dolores del viernes, es el viernes antes del Domingo de Ramos, en donde se reparten el tema de las agüitas porque la Virgen está llorando, donde se siembra el trigo para que esté dorado sus primeros brotes y se comparta con los naranjas agrias y los papelitos de colores. Son representaciones bellísimas que les recomendamos. Si están Viernes de Dolores, vayan a los altares donde hay altares de Dolores.
Y lo que más me impactó, quizá como reportero, me ha impactado en el tema de la cobertura de la Semana Santa, es que esto que también Maru mencionó, o sea, sí hay momentos de las representaciones. Yo he visto muchas representaciones en Coajimalpa, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, incluso en el extranjero me tocó una vez una representación muy sencilla, muy clásica, pero sí hay momentos en los que sabes que como creyente hay algo que te está tocando fuertemente al corazón, que es la conversión de las actitudes. O sea, si ves a alguien sufrir de esa manera, ¿no? Como el Santo Cristo literalmente, o a la Virgen, dices, nosotros de qué nos podemos estar quejando o de qué cosas tenemos que pedir perdón. O sea, si es una catequesis viva que ayuda a los creyentes a recobrar un poquito de sentido en el gozo. ¿Qué me parece que no se ha hecho tradición y debería ser tradición, así como la Navidad? La Pascua, ¿no? Después de todo esto, el domingo debería ser una gran fiesta y no está en la tradición, no, por más que se intenta, no llega a acontecer. Y yo creo que un poco también tiene que ver con la naturaleza del mexicano, ¿no? Nos gusta más el melodrama que otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces la Semana Santa se vive con el Mártir del Calvario en el Canal 5. No, el Mártir del Calvario con el Embajador Digo, ¿no? De Arturo Ramal. Sí. Se vive con estas a las 3 se nubla. Con Ben-Hur. Los 10 mandamientos. En el 5. Esa es la manera como se vive la Semana Santa, y yo creo que lo que hace falta es pasar al jolgorio de la resurrección. ¿Tú, Maru? Bueno, mi familia será más apegada a la iglesia, no tan tradicional, pero sí íbamos los Jueves Santo a la misma iglesia, recorríamos las 6 casas, las 7 casas, sí pasábamos de capilla en capilla, pero yo lo que más recuerdo es que mi papá nos compraba unas muñequitas hechas de cartón, no sé el nombre correcto de esas muñequitas, y nos compraba paletas de tamarindo de gallito, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaba ir porque comprábamos ahí, pero yo he visto en esta parroquia a la que iba de niña y que voy ahora ya de adulta, esa tradición se ha perdido. Ya las muñequitas de cartón dejaron de venderlas desde hace muchos años, algunas paletitas todavía hay, pero todo lo demás que se vendía en torno a toda esa Semana Santa ha desaparecido. Y no creo que nada más en ese templo, yo creo que en muchos templos todo también ritual que nos llevaban a comprar cositas afuera, pues ya no se tiene, ¿no? Sí, el pan que repartían con la manzanilla. Bueno, eso sí lo repartían en cada casa, pero tienes que dar tu colaboración. Lo siguen haciendo ya menos, pero sí tienes que dar arriba de 10 pesos o 20 pesos, porque ya 5 pesos ya no te dan, o no te dan manzanilla, o no te dan panes, la verdad, ¿eh? Sí. La inflación. Sí, no, pues es que todo ha ido cambiando, ¿no? O sea, yo recuerdo también que vendían las famosas matracas para el sábado santo. Para el sábado, sí. Vendían las matracas y ya tenías tu matraca y estabas, ¿no? O desde que estaban apresando, en mi parroquia era cuando apresaban lo hacían con el Santísimo y que lo quedaban expuesto toda la noche y se oían las matracas. Entonces sí era un momento para mí así como cuando yo de niña lo sentía demasiado solemne, ¿no? O sea, incluso hasta como que decía, jule, ¿no? Qué miedo. Porque sí tienes todavía ese temor a Dios cuando eres chiquito, ¿no? O sea, tienes mucho temor a Dios. Entonces, sí, para mí era un momento muy solemne escuchar la matraca porque pues ya lo van a apresar, ya va a quedar expuesto y se queda toda la noche ahí el Santísimo, ¿no? Que ya también las iglesias ya no lo hacen por la inseguridad. Antes la iglesia se quedaba abierta toda la noche para acompañar al Santísimo. Claro. Ahora ya no se hace. Entonces, ¿y tú, Juan Pablo? Yo, pues bueno, yo me acuerdo que muchas veces el sábado previo al Domingo de Ramos, íbamos aquí a la iglesia de la Sagrada Familia de Josefinos a armar las palmas que se iban a distribuir al día siguiente para el Domingo de Ramos. Entonces era como apoyar ahí a la iglesia para lo que iba a ser el Domingo de Ramos. Y ya en Viernes Santo, por ejemplo, mi familia es un poco más tradicional, era de que luego veíamos con Valentina Raki de Roma. Y después pues las típicas películas de Ben-Hur y demás, y de ahí nos íbamos ya sea a Coyoacán o a la colonia Roma, a la Procesión del Silencio.
Ah, claro. En San Juan de San Juan Bautista. San Juan Bautista Coyoacán. También, si tiene oportunidad de acudir. Sí, es muy interesante, muy bonita esa procesión del silencio. La de Roma también, la de la Sagrada Familia. También es bastante llamativa. Y el sábado, a veces no, íbamos a la vigilia pascual, esa misa que dura Dura como 2 horas, más o menos. ¿No? Si se la avientan rápido. Sí. Más de 2 horas. Si se la avientan rápido, 2 horitas, ¿no? Sí. Y el domingo eran buscar los huevitos de Pascua. Los huevitos de chocolate. Que se escondían en macetas o en el jardín. Bueno, pues a mí nunca me dieron huevitos. Pero eso que estás mencionando es interesante porque ahí hay una convergencia justamente con el mundo hebraico, el tema del Pesaj. En el mundo hebraico la cena debe tener estos elementos y uno de esos elementos es el huevo, ¿no? O sea, el tema de la transición de la muerte a la vida, pero también de la prisión a la esclavitud, en el caso del pueblo hebraico que se libera de Egipto. Y yo creo que en los últimos años justamente esta convergencia, o sea, el catolicismo se ha vuelto más cosmopolita, o sea, la tradición se ha vuelto más cosmopolita y se hacen cenas santas. Sí, se hacen las famosas cenas, se hacen estas como hebraicas, ¿no? Y se leen incluso pasajes o se hacen cosas muy divertidas. Incluso hay una serie, me parece, que son muy popular en Netflix, en donde justamente reproducen muchos fragmentos del Pesaj. Y los católicos lo han estado asimilando como también tradicional. Hacer lo propio. Exactamente. Entonces yo creo que sí se ha vuelto como más cosmopolita el tema de la Semana Santa, la Pascua, con estas influencias pues hebraicas. Por ejemplo, el tema de la tradición de los huevitos de Pascua de chocolate, esa todavía la mantengo. Ok. No hay los huevitos ahí para la próxima. Pero yo creo que esa edición. Tradición yo la he visto más últimamente en la mercadotecnia, ¿no? Ya en todas las tiendas se encuentran huevitos, ¿no? De miles de colores. Con el de las redes sociales, pues se va a exponer. Pero no lo creo que los católicos lo asimilen como una tradición de ellos, de Pascua, de Semana Santa. Yo la veo como que más alejada, ¿no? Más comercial. Sí. Es mi percepción. Sí. ¿No? A mí mi abuelita nos daba, pero huevitos así de esos que traen almendras. Esos eran huevitos de esos. Ajá. Porque en mi casa sí era como muy sabido, ¿no? La Pascua de nacimiento y la Pascua de resurrección. Entonces siempre eran los huevitos así de esos de almendra. Pero, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de el Via Crucis del Vaticano, también cómo ha ido cambiando, ¿no? El Via Crucis. Bueno, es que bien que lo decía Juan Pablo, o sea, de repente verlo en la televisión porque se popularizó, y Juan Pablo lo popularizó porque lo volvió a hacer en el Coliseo Romano, y tenía este sentido de es decir, el sacrificio mayor que es Jesús entregando su vida por la humanidad, por los pecados y la redención, es tan potente que muchas personas murieron por ello, los mártires. Y los mártires primeros cristianos fueron masacrados en el Coliseo Romano, en los Juegos Romanos. Entonces, ese simbolismo como que también comenzó a pegar mucho en esta promoción, digamos, de Roma, del Via Crucis, y solamente se ha suspendido, o sea, se ha mantenido, pero se ha suspendido porque por la pandemia, obviamente, y porque el Papa puede que no esté haciéndolo, ¿no? Aunque mande representantes. Pero esta parte del martirio, es decir, de reconocer que sí, Jesús se entrega por la humanidad, pero esa humanidad también se ha entregado por Jesús, pues es muy europea, porque también como que en México no creo que alcance esta parte de reconocer a los mártires durante la Semana Santa. Creo que es como nada más la figura de Jesús. Y en el caso de las tradiciones estas que hablábamos al inicio, hay una fe que incluso a través de mi dolor puede comunicarse con Dios, ¿no? Es el sufrimiento de mi cuerpo se comunica con Dios para agradecerle un favor o para pedirle o para cumplir una manda. Pero que recordemos a los mártires, me parece que no es una cosa que en México se conjugue en Semana Santa. Y tenemos muchos mártires, al menos aquí en México hay muchos mártires, ¿sí? Fruto de la cristiada. Otro tema que trataremos. Otro tema que vamos a abordar. Claro. Pues para ir cerrando, a mí me gustaría escuchar como sus conclusiones, sus invitaciones para que también nuestros amigos de Bajo Llave se diviertan en esta Semana Santa y vayan a vivir, ¿no? En carne propia estos festejos, ¿no? Pues si se persignan y la
y la seguridad no les genera muchos problemas. Invitadísimos a Santa Prisca en el Hato de Taxco, Guerrero. Estas procesiones empieza desde el domingo también, con el Santo Ramito, el domingo de Ramos, con las procesiones el miércoles, jueves, viernes, el Fuego Nuevo el sábado y la Pascua el domingo. Obviamente Iztapalapa, pues, también grandes recomendaciones, si no quieren engentarse tanto. San Pedro, Coajimalpa, en la Ciudad de México, en el oriente, en el poniente de la ciudad, es muy recomendable también. Además es muy fresco porque están todos los pinos. Allí es mucho más fresco. Y hay otra comunidad que me gusta mucho y que también la hace, es San Juan Tlihuaca en Azcapotzalco, ahora que es diócesis. Allí también se hace una representación con actores de muy buen nivel, muy divertida. Y hombre, en donde estén seguramente pueden encontrar algún tipo de representación y auxilia a entender la narración evangelizadora, o sea, qué es lo que pasó Jesús durante su pasión, muerte y resurrección. Y yo creo que eso, como sea, les va a conmover mucho. Maru, pues yo los invito a la reflexión esta Semana Santa. Si no les gustan estas representaciones multitudinarias, pues acérquense a sus parroquias. Yo creo que en cada parroquia van a encontrar ustedes algo diferente, algo que les atraiga. Entonces mi recomendación es reflexionen y asistan a donde a ustedes les gusta, ¿no? Juan Pablo. Bueno, mi conclusión es, tal vez yo lamento un poco que lamento bastante que se haya perdido mucho este tema de las misiones de Semana Santa, sobre todo las misiones que involucraban a universidades, a preparatorias, a secundarias, porque se hacía un muy buen trabajo y uno se llevaba mucho aprendizaje durante la Semana Santa en ciertas regiones del país. Lamentablemente, pues, la inseguridad del país ha minimizado, ha reducido mucho este tipo de prácticas y que también han impactado tristemente, pues, en las tradicionales celebraciones o conmemoraciones como la de Taxco en el estado de Guerrero. Pero, pues, igual siempre es motivo de reflexión sobre la situación en la que estamos, sobre lo que podemos hacer a futuro y, por supuesto, para ir mejorando poco a poco. Pues ya para despedirnos, yo solo quiero terminar con que sí hay que hacer introspección, siempre es buena la reflexión y hacer ese contacto directo con Dios a través de la meditación, de la oración, de acercarse y compartirles que yo cubrí 4 años como reportera de ovaciones la Pasión en Iztapalapa. El último año que cubrí la Pasión de Iztapalapa, recuerdo muy bien que nos dijeron, pues vámonos caminando, y nosotros, no, ¿cómo nos vamos a ir caminando? O sea, hacer el mismo recorrido a ras de Cristo, ¿no? O sea, atrasito. Sí. Y yo dije, no, ¿cómo creen cómo nos vamos a ir? No, sí, se los ofrecemos a Dios en penitencia para que nos ayude con algo. No, X, ¿no? Total que dije, bueno, ok, vamos. Es muy pesado el recorrido, se los puedo decir, es muy pesado porque es de subida, entonces es muy pesado, con el sol además, y con la gente, porque todo el mundo se quiere acercar al Cristo, aunque sea, hay esa devoción de que si lo tocan tantito, es así como, ay, toqué al Cristo, aunque sea solo la representación se siente la devoción, ¿no? Entonces mucha gente sí intenta tocarlo, acercarse y demás, los caballos, todo el rollo que se hace, pero quiero compartirles que sí lo hicimos un poco en broma, pero todos los que nos aventamos ese recorrido tuvimos un milagro. Yo cambié de trabajo, otra persona se compró una casa, entonces pues la devoción ahí está, la religión siempre va a estar presente en nuestras vidas y pues abre caminos y también se cumplen milagros, ¿no? Entonces, pues yo les dejo con esta reflexión, con esta invitación, y pues vámonos de Bajo Llave, nos despedimos. Felipe. Hasta la próxima. Maru. Esperamos sus comentarios, hasta luego. Juan Pablo. Escríbanos, muchas gracias. Y Lilian Reyes, ¿y estamos? Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.